Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la solidificación e imperfecciones cristalinas. Nuestro grupo está conformado por Carlos Balbuena, Santiago Ramos y yo, Luz Alice Bernal. Para empezar con este tema, primero debemos entender el concepto de la solidificación. ¿Qué es la solidificación? Es un proceso de materiales en donde se da el cambio de líquido a sólido, se logra cambiando la temperatura del material y de acuerdo a cómo se realice este procedimiento se van a ver afectadas las propiedades mecánicas del material. Un ejemplo claro es, como lo vemos en la imagen, es el cambio del agua. Cuando la ponemos en estado líquido, le agregamos un paso, queda en sólido y luego nuevamente podemos obtenerlo en su estado líquido. La solidificación se denomina como el estado contrario a la fusión. Y para el caso de un metal, este se vierte de forma líquida y al enfriarse va a ser un sólido. Cuando tenemos un líquido, a medida que se van enfriando, estas moléculas se van a ir ordenando hasta que pasan a su estado sólido. Cuando la materia se solidifica, existen diferentes maneras de solidificación. Hay granos cristalinos en los cuales se pueden tener cambios de acuerdo a la temperatura que sea aplicada. Muchas veces el proceso de solidificación en los materiales tiene la forma de un rectángulo, pero pues a veces de forma natural tienen otras formas geométricas perfectas sin que nadie las haya tallado. Dentro de la solidificación pasamos a la solidificación de metales, el cual es un proceso muy importante para la industria metalúrgica, ya que todos los metales, pues la mayoría de los metales pasan primero por el estado líquido y luego al estado sólido mediante los procesos de molde o colado. Dentro de la solidificación de los metales vamos a encontrar varias etapas. La primera de ellas es la nucleación, que como lo vemos es la formación de núcleos estables. Esta nucleación es el comienzo de un cambio del estado de la región pequeña pero estable. La nucleación se puede dar de líquido a sólido o de líquido a gas. La mecánica de la nucleación de líquido a sólido ocurre en dos etapas. En su primera fase, que es de líquida, vamos a empezar a ver que se forma una superficie pequeña, sólida, que tiene una energía la cual está haciendo que esa no se vuelva a fundir con el resto del líquido. En esa siguiente fase, varias partículas se van a ir uniendo a estos núcleos. Hay un momento donde coexisten el líquido y el núcleo que ya se ha ido solidificando, aunque eso va a depender mucho de la velocidad con la que esos núcleos se formen, el tamaño, la forma, y esto nos va a dar un proceso final y pues va a determinar su composición. Dentro de la nucleación tenemos dos tipos, tenemos la homogénea y la heterogénea. Esta primera, la homogénea, se da cuando el interior del líquido está siendo fundido y él mismo se proporciona los átomos para formar su núcleo. El núcleo se forma cuando la temperatura no ha disminuido por debajo de la temperatura de equilibrio. Esta requiere un elevado grado de enfriamiento y la partícula, para evitar que se vuelva a fundir, debe alcanzar algo que se llama el tamaño crítico o núcleo crítico. Para el caso de la nucleación heterogénea, esta se da sobre una superficie del recipiente. Esto es cuando vertimos, para el caso de los metales, sobre un molde. Como ya existe un agente de nucleación externo, se requiere menor energía para formar el núcleo estable y pues asimismo va a requerir una menor temperatura de enfriamiento para producir el núcleo estable. Pero pues hasta este momento solo hemos hablado de los núcleos y no hemos definido como el concepto del núcleo. Entonces el conjunto es un núcleo de átomos que han sobrepasado el nivel de energía que les permite mantenerse como un sólido, ordenando dentro del líquido
y solamente se mantiene unido cuando logra cierto tamaño, que lo hablábamos hace un momento, que es a lo que se le denomina el radio crítico. Cuando un material se solidifica, esperamos que este se enfríe por debajo de la temperatura de la solidificación de él mismo. Una vez este núcleo ya ha tomado una forma sólida, cumple con el radio crítico, pasa a la segunda fase, que es el crecimiento de los núcleos para formar los cristales. Este crecimiento depende de la forma en cómo se va a extraer el calor en el estado en ese momento sólido físico. Hay dos tipos de calores que se deben extraer del material. Uno es el calor específico del líquido y el otro es el calor latente de fusión. Dentro del crecimiento también encontramos dos tipos de crecimiento. Uno es el crecimiento planar y el otro el crecimiento dendrítico. Dentro de estos dos crecimientos dependen mucho de las curvas del enfriamiento del material. Bueno, yo les voy a hablar de la solidificación de monocristales. Como dice en el texto, solo debe estar presente un núcleo, el cual va a crecer hasta terminar de solidificar todo el metal, de tal manera que no se forme otro cristal. Para ello, la temperatura del sólido al líquido debe ser inferior al punto de fusión, de tal manera que el sólido y la temperatura del líquido debe aumentar hasta una temperatura superior a la interfaz, tal como lo vemos en la imagen. Por otro lado, la solidificación de monocristales. Los materiales cristalinos en la ingeniería están constituidos normalmente de muchos cristales, es decir, lo que se denomina materiales policristalinos. Sin embargo, hay unos pocos que constan de un solo cristal y se llaman monocristales, que son los que en estos momentos estamos enfocados y vamos a hablar de ellos. Para poder obtener un material monocristalino, lo primero que hay que hacer y que hay de partir es que en la solidificación solo esté presente un único núcleo, que debería crecer hasta terminar de solidificar todo el metal. Un gran ejemplo de los monocristales se encuentran en la industria y son muy conocidos, pues los más conocidos son los monocristales de silicio, que son los que hemos hablado durante en el trayectorio de la materia, que son los que están hechos de silicio y son los que se cortan por medio de obleas para formar chips de circuitos integrados y electrónicos. ¿Y se forman de qué manera? Se forman de manera que queden en un estado sólido. Los monocristales son muy importantes en las aplicaciones de producción. ¿Por qué? Porque los límites de grado podrían interponer el flujo de los electrones en los dispositivos fabricados con un semiconductor. Estos semiconductores están a base de silicio, y es aquí donde entra la materia, donde entran varios núcleos en el líquido y originan varios granos en el sólido, y estos lo unen por bordes de grano, y aquí se forma nuevamente el monocristal. Por ejemplo, todos los granos podrían ser de cobre, pero puro. Solo cada grano tiene una diferente orientación cristalina, y esta orientación cristalina hereda el núcleo inmerso en el líquido. Ahora les voy a hablar de las soluciones sólidas metálicas. ¿Qué son las soluciones sólidas metálicas? Lo más frecuente que se emplea en la industria como aleaciones metálicas, que es la combinación de elementos metálicos, preferiblemente más que metales puros.
Los metales puros son mantenidos en muchas condiciones que se solidifican a temperatura constante, y son muy pocos los metales que se utilizan en forma pura o casi pura. ¿Por qué? Pues porque la mayoría se combinan con otros metales o no metales también para conseguir materiales de mayor dureza y resistencia, que esto funciona mucho en la mecánica. Y ahí también por ese lado entra la corrosión de otras propiedades. Esto más se conocen con el nombre de aleaciones, y hay elementos que al mezclar deben ser totalmente accesibles y se encuentran en estado líquido. Por otro lado, para solidificar se origina un producto homogéneo y se finaliza con el producto obtenido. Debe poseer un carácter metálico, es decir, su estructura interna ha de ser igual a la de los metales. Pues les voy a hablar de algunos ejemplos, como el latón. El latón tiene un 70% de cobre y un 30% de zinc. Complejas como las aleaciones a base de níquel, utilizada en motores de reacción. Pasamos por sustitución e inserción. ¿Qué significa eso? Tal como lo dice aquí el texto, cuando se mezclan dos metales y no metal, se denomina aleación. Estas aleaciones, su forma más simple es la solución sólida, y pues aquí se conforman en dos clases, pues por sustitución y por inserción. ¿Qué significa por sustitución? Las condiciones que se deben cumplir son: ambos metales y han de cristalizar el mismo sistema, deben de tener la misma valencia. Pues ahora vamos a pasar de la siguiente diapositiva, y aquí pues es donde nos describe como las consideraciones que debemos de tener por la sustitución, y por la inserción. Tanto el número de electrones, vamos a hablar de la sustitución primero. Tanto el número de electrones que acceden a la nube electrónica es el mismo. Tenemos también la electronegatividad, debe ser lo más parecido posible al metal. Los diamantes atómicos no deben diferir en más de un 15%. Se puede dar el caso que aún cumpliéndose todas las condiciones anteriores, la solubilidad no sea total, o sea total admitida a un determinado porcentaje. ¿Por qué? ¿O cómo así? Pues otro ejemplo es el cobre y el níquel. Tiene una forma limitada, pero no otros. La mezcla sólida homogénea que mantiene propiedades metálicas entre dos o más metales, o bien un metal o no metal, se conoce como aleación, como ya lo hemos dicho anteriormente. Un gran ejemplo del primer caso es el bronce, una aleación de cobre y estaño, y otro gran ejemplo del segundo caso es el acero con aleación de hierro y pequeñas cantidades de carbono por sustitución. Este caso, la fase pura de ambos es de idéntica estructura cristalina, y las propiedades similares de los dos elementos permiten sustitución parciales en toda la amplia gama y concentraciones relativas de dos o más metales. El soluto puede incorporarse dentro de la estructura cristalina, y ahí pues se disuelve. Y pues mediante la sustitución y el reemplazo, cada átomo del disolvente y del soluto formará una solución sólida, y es donde obtiene el nombre de sustitucional. Y eso también es propenso a sustancias que forman una solución sólida, y eso es un asunto complicado. Pues ¿por qué? Porque dependerá de las propiedades químicas. Ahora veremos el cuadro que está a nuestra derecha, que es de inserción. ¿Qué significa inserción? Cuando nos presentan espacios interatómicos en la red cristalina, en un metal se introducen átomos extraños. Tenemos muchos casos,
como en estos casos los átomos de soluto, se introducen en los intersticios y existen en la red cristalina del disolvente. Un gran ejemplo de, de la inserción es el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Es así donde aquí podemos darle claridad a estos tres temas. En cuanto a las imperfecciones cristalinas, es importante resaltar que al contener imperfecciones, esto puede afectar directamente sus condiciones mecánicas, físicas, conductivas, de deformación, plásticas, y es importante generalizar algunos conceptos. Por ejemplo, no existe el cristal perfecto, ¿sí? No existe esa estructura ideal. Los cristales de por sí ya contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. Hay algunos temas que se evalúan y se ven dentro del estudio de las imperfecciones cristalinas, que son las evaluaciones de temperatura. En cuanto a las imperfecciones o los defectos cristalinos, hay tres formas de evidenciarlas, que son los defectos puntuales, defectos de superficies, defectos o líneas o de dimensión. A cada una pues hay un tipo de observaciones que vamos a estar evaluando. De forma general, pues los defectos puntuales afectan directamente un átomo, los defectos de superficie son los más fáciles de evidenciar y los defectos de líneas o dimensión, que son conocidos como dislocaciones. En cuanto a los defectos puntuales, vemos dos situaciones que son las vacancias, donde en la primera imagen vemos un espacio en los átomos y eso afecta la alineación de los átomos. Esa vacante es muy común, no maneja un buen proceso de solidificación, muchas veces por deformación plástica en los metales, por enfriamientos muy rápidos, o hay una serie de bombardeos de partículas energéticas tales como neutrones. En cambio, las autointersticiales son átomos extras que se posicionan entre los sitios. Entonces, el ejemplo que tenemos al lado derecho es una muestra de acero, un acero 1080, que se observa mediante un microscópico a un aumento de 100x. Esta superficie de acero la trataron, la pulieron y se le aplicó un reactivo, más adelante hablaremos del tema, para verificar el conjunto de granos que forman el material. Entonces, los defectos que se presentan aquí en esta estructura presentan unos cambios directos en algunas propiedades, y los defectos de átomos sustituidos o átomos autointersticiales producen deformación o distorsión de la estructura cristalina. También es importante ver que hay diferencias de colores, eso determina que son estructuras cristalinas completamente diferentes. Vamos ahora a hablar de los defectos de línea. Entonces tenemos defectos de línea por deformación, defectos de línea por dislocación, defectos de línea por dislocación o de tornillo, por dislocación de arista borde, y el último de dislocación o de tornillo. ¿A qué hacen referencia este tipo de defectos? En cuanto a las dislocaciones, son defectos de átomos que no están alineados en torno al eje, pues cambian su dirección y su ubicación. Hay deslizamiento entre planos cristalinos, y esta deformación plástica es permanente, no se reincorporan, no vuelven a su estado anterior. En este caso pues vemos una imagen de una deformación del esquema del zinc, entonces antes y después de la elongación. En cuanto a las dislocaciones de arista o borde, vemos el eje B, o vemos la fila B, o las filas que componen el eje B, y hay un cambio del número de átomos y además una disminución del área. Eso es muy conocido como un cambio en su camino y se genera una dislocación. Algunos son por aplicar un esfuerzo cizallante, o hay una línea de dislocación. Esta dislocación de arista o de borde es por
un número extra de átomos que se inserta en la estructura cristalina. Y por último, en cuanto a la ocasión de tornillo, como vemos en la imagen, hay un aumento en el área. En cuanto a las dislocaciones, hay otra propiedad que es la dislocación helicoidal mixta, donde vemos un vector de Burke, que es la línea roja que atraviesa los planos, donde hay cambios en la arista y hay cambios en el eje helicoidal. Entonces es una distorsión completa en la red. En cuanto a las disposiciones de los defectos de superficie, tenemos que estos componen la estructura cristalina y están ubicadas en una parte específica del área del material, y sus defectos es sobre los granos, sobre la superficie, y evidencia fronteras entre los diferentes grupos de átomos. Entonces son varias superficies cristalinas. La superficie del material es un defecto de la estructura porque se rompe con la simetría de los átomos entrelazados. Estos átomos tienen enlaces químicos no completos, lo cual los vuelve reactivos más fácil que tengan reactividad química. Entonces, a la hora de hacer la evaluación y aplicar el reactivo, pues es mucho más fácil determinar este tipo de efecto. Son límites o planos que separan un material en regiones. Cada región tiene la misma estructura cristalina, pero una diferente orientación. Estas dimensiones del material muestran las superficies como se ven en las dos primeras imágenes, donde termina el cristal y comienza otro, esa separación súbita. Cada átomo en la superficie pues ya no tiene el mismo número adecuado de entrelazamiento atómico, y la superficie exterior también puede ser fácilmente cambiada y modificada. Una forma más fácil de entenderlo es cuando se presentan focos de oxidación en los metales, ya que ellos cambian la estructura, se vuelve una estructura policristalina y los átomos no completan su respectivo enlace. Para hablar de las técnicas de detección de imperfecciones cristalinas, hay una serie de herramientas que permiten estudiar los materiales y en algunos casos pues el tema de láminas delgadas, y hoy en día las nuevas técnicas permiten sondear, o en el caso de los rayos X, que permiten generar diferentes longitudes de onda que al presentarse esas ondas interaccionan con el objeto y desarrollan pues el tema del estudio que estamos haciendo de efectos cristalinos. Cuando evaluemos el tema de las técnicas, lo más común es en cuanto a aspectos de microscopía, como técnica de estudio o como técnica de identificación de efectos cristalinos. Es importante determinar que cuando se hace la evaluación con una imagen, aunque presenten la misma estructura, pueden llegar a ser objetos diferentes, y hay muchas escalas de longitudes de onda que permiten apreciar de forma distinta los materiales. Hay situaciones como que pasan con el microscopio óptico, que se basa en la ampliación de la imagen hasta llegar a una muestra que permite ver las condiciones cristalinas. Hay otras situaciones, como se ven en la imagen, en las siguientes imágenes, que muestran cada una de los diferentes conformaciones, de las diferentes formas. Hay otros temas como la aplicación de ondas electromagnéticas, y en el último caso, que es el más importante, que es la presentación del microscopio electrónico de barrido, o más conocido como el SEM. El SEM es un sistema de funcionamiento electrónico que genera que se cargue sobre la muestra y se puedan analizar varios procesos. Esas interacciones se utilizan para formar la imagen, y donde se pueden apreciar los electrones secundarios, los electrones elásticos, la luminiscencia,
y es un tema que hace un barrido y permite conocer a gran profundidad las condiciones del sistema. Él utiliza varios tipos de lentes y es lo que permite que se haga el barrido de toda la muestra, y su gran facilidad en su manejo es por temas de resolución, como se ven en las 3 imágenes del medio. En cuanto a la importancia de la ingeniería industrial, no es de desconocimiento que desde la edad de piedra ya se ha venido trabajando el estudio de los materiales para la conformación de herramientas, de armas que permitieron pues el avance tecnológico del hombre, ¿sí? Se ha convertido en una disciplina científica que en su mayoría es trabajada para la investigación, creación de nuevos materiales, conformación de nuevos productos. Hoy en día pues es muy amplio el espectro, ¿sí? En cuanto a la experiencia personal que tengo de materiales metálicos, pues ya hay diferentes tipos de aleaciones, ya hay diferentes tipos de compuestos. Hoy en día pues ya me encuentro trabajando con temas metálicos y se ven elementos como el duraluminio, que me permite tener un conocimiento de la estructura, sus propiedades, su procesamiento. En cuanto al futuro profesional que tiene en la ingeniería industrial, pues estos procedimientos de ensayo de materiales pues se usan para evaluar el comportamiento, y hay muchas solicitudes en el tema industrial, en el tema de la creación, en el tema de la invención, y al aplicar este tema de estudio de efectos cristalinos pues podemos también evidenciar temas de falla, más conocidos como criterios de falla. Ya existen normas, cómo se aplican las normas, cómo son las especificaciones. Podemos ver una prótesis en la imagen, y hay muchas especificaciones técnicas, y de forma obligada pues son la ingeniería industrial y el estudio de la ciencia de los materiales pues van muy de la mano, van muy de la mano, y es un tema que tiene muchos campos de aplicación. Gracias.